Bueno, entonces le damos la bienvenida a la Fundación Manolo Lima, que siempre es un espacio para este tipo de intercambios, en este caso literario y quizá no mega literario, pero quizás sí, porque vamos a presentar 4 libros que hablan sobre literatura infantil, que en Uruguay no es poca cosa, ¿no? Y son 4 granitos de arena que se han ido sumando con estas voluntades de grupos, de estudiantes, docentes, especialistas, pensando en cubrir este espacio que no está para nada desarrollado en nuestro país, ¿no? Y es lo que venimos, ahora vamos a hablar todos, los que estamos presentes, en una especie de diálogo en cuanto a esto, ¿no? Que es tan necesario. Si bien ya sabemos la producción nacional ha crecido y por creces, por suerte, ¿no? Con escritores que se dedican a la literatura infantil de lleno, con cada vez apuestas de mejor calidad y se ha expandido al exterior. No ha sido así el ámbito del análisis, la producción, el análisis más que nada, ¿no? La vista es académica, por así decirlo, estudiosa, de los que trabajamos como mediadores, docentes, estudiantes, difusores. Entonces, bueno, esto celebramos hoy, en este lugar, la presentación de estas cuatro obras que apuntan a diferentes ángulos, pero a lo mismo, de alguna manera, ¿no? Y vamos a empezar son todos obviamente recientes, desde el año pasado hasta hace pocos días, hemos tenido la publicación de estos libros. Y vamos a comenzar con el Diccionario de Autores de Literatura Infantil y Juvenil Uruguaya, que va del año 1990 al 2022, de Dinora López Soler, que así como lo dice el nombre, reúne biografías de los autores, como nombra ella, ¿no? Autores tanto del texto lingüístico, como dice ella, como de lo icónico, de la ilustración. Otro ámbito también súper desarrollado en nuestro país. Ahora vamos a ver, después ella va a hablar un poquito de por qué este tramo que eligió de cronológico y no otro, que también es importante y marca ciertos mojones. Y para Uruguay es como una alegría tener este tipo de trabajos, porque todos los que estudiamos ahí vamos, es más, este es el tercer, la tercera obra, la tercera producción de Dinora en este sentido. Ya tenía otros 2 diccionarios que abarcaban otras edades y menos autores, ¿no? Empezó en el 2003 con 114 autores, luego en el 2007 realiza otro con el relevamiento de 160 autores y ahora tenemos 408, ¿no? Acá tenemos los otros libritos que si quieren los podemos pasar, si conocen, que son las otras ediciones, que también yo, por ejemplo, estudié en mi estudio, utilicé como referencia el anterior. Obviamente ahora mis alumnas, o la recomiendo ya este último, porque como decíamos hoy, cualquier persona que quiera ahondar tiene que ir a esta referencia. Bueno, quiero estudiar a este autor, quiero estudiar este tramo, quiero ver lo que se hizo, porque está como todo diccionario muy bien ordenado, con asesoramiento bibliográfico, sí, de la bibliotecología, con su editora, y entonces uno encuentra las categorías de información muy bien acentradas, muy bien ordenadas, ¿no? En cuanto obviamente a datos biográficos, en cuanto a la trayectoria del autor, en cuanto a distinciones, en la producción édita y también en lo que es la producción de ensayos o revistas, no solamente, bueno, tal libro para literatura infantil, sino todo aquello que también el autor estuvo incursionando. Entonces, para la persona que está dedicada a este libro, que como así nombré, ¿no? Gente que está estudiando, va tirando también líneas para seguir investigando. No solamente, bueno, estos libros para literatura infantil para niños, sino, bueno, escribió acá y escribió este. Entonces nos permite un montón de información para seguir tirando de la piola y conocer qué premios se dan, para que empieza, que es idóneo, empieza también en este ámbito, es sumamente útil, porque también, bueno, ¿qué premios se dan en Uruguay? ¿Qué premios hay en el mundo? ¿Qué revistas se dedican a publicar análisis o ensayos, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá también, que es sumamente importante, conocer esos autores, conocer toda la trayectoria de los ya renombrados, que uno se admira. Yo que sé, uno entra, ayer empecé a ver, bueno, Olabondo, Helguera, los que uno le sale ya directamente porque los trabajó en la escuela, y uno dice, wow, ¿cuántos eran? Y yo en la escuela te conocía 20. Y había empezado, no sé,
ejemplo, me acuerdo de Marina Aliguera, algunos que ni siquiera se encuentran los libros ya en plaza, que son como una joyita que ya están en el Parlamento o en la Biblioteca Nacional, obviamente, ¿no? Entonces uno dice, mirá dónde empezó, mirá lo que hizo, ¿no? Hasta conocer toda esa trayectoria de X escritor. O también rescatar a aquellos que escribieron solo un trabajo para niños, ¿no? Estamos hablando, ¿no? O se dedicaron a la literatura para adultos, escribieron algo para niños, o solo escribieron uno o dos, como Ida Vitale. Ida Vitale tiene, ¿no? Un invierno equivocado, solo es un único libro dedicado a los niños. Pues bien, está Ida Vitale, ¿no? Entonces también una súper escritora, y qué placer que haya escrito ese. Entonces también uno se encuentra con todo ese vasto campo, y también el tema de la ilustración, también, que no es menor, y que ahora, ¿no? Tenemos también un libro mucho más cuidado, quizá tenga que ver también con esto del tramo que eligió Dinora, ¿no? Donde empezó también la producción a mejorarse y a tener mucho más calidad, obviamente, debido a diversas razones también que son para estudiar, ¿no? Así que bueno, yo hoy la felicitaba a Dinora porque es un libro de cabecera, de referencia para arrancar, y yo creo que también está escrito ahí, la voluntad de Dinora es esa, ¿no? También haber hecho un trabajo donde, bueno, te invita a seguir estudiando, ¿no? Bueno, a partir de acá, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes elegir? Acá tenés lo que hice yo, que también, por otro lado, uno dice, autores, pero hay que hacer ese trabajo. Nadie quiere hacer el trabajo de hormiguita, de hacer la ficha, de buscar, y ahí nombra de su propio acervo, o sea, ¿de dónde sacó el material? De su propio acervo, de todas las entrevistas que hizo Dinora desde hace 25 años, porque si hay una difusora de literatura infantil desde el punto de vista del ámbito público, es Dinora, ¿no? Desde la radio del año 97, ¿verdad, no, Dinora? Hasta nuestros días, ha sido una gran difusora, y sin desmerecer a nadie que haya escrito algo, ¿no? Y darle la oportunidad de mostrar su trabajo. Y entonces, a raíz de todo ese material que ella misma tiene ese archivo, me imagino, y búsqueda obviamente en otros lugares, es que fue realizando ese trabajo de hormiguita, que realmente nadie lo quiere hacer. Y está ahí, está a la mano. Y bueno, y tiene, ya yo hoy leí un pedacito que después les invito a leer de Teresa Andrueto, que bueno, es una gran escritora argentina que la felicita, así como nosotros la felicitamos a Dinora por gran trabajo, y que nos tiene acostumbrados en sus otros ámbitos también, de docencia, bueno, y de difusión, y de escritura, y en la radio, ni que tal vez. Así que bueno, sin más, bueno, preguntarte un poco y que nos cuentes de tu voz, ¿no? Cómo fue tu trabajo, y esto de por qué este tiempo cronológico, ese tramo, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Johanna, por todas esas palabras. Muchas gracias a la Fundación Manolo Lima, realmente. Uno se siente muy cálido aquí, muy, muy, muy bien recibido, ¿no? Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a los presentes, muchas gracias a Daniel, a María Noel, de estar compartiendo además un libro colectivo de ensayos críticos. El tramo 1990-2022 tiene que ver con algo de lo que decíamos hace unas horas en el Instituto de Formación Docente. Todos venimos desde un origen que otros comenzaron un camino, nos fueron mostrando un camino, y nosotros continuamos, lo afianzamos, lo recreamos, y también lo marcamos quizás para otros, ¿no? Todo esto es, en definitiva, es un andar entre todos. A veces ese andar entre todos lleva a que te encuentres, como me pasó a mí en el 94, que descubrí el mundo de la literatura infantil y juvenil a través de la cátedra Juana de Ibarburu, a través de la Asociación Uruguaya de Literatura Infantil y Juvenil, a través de la doctora Silvia Puentes de Ollenar. A partir de allí me formo en el curso de experto en literatura infantil y juvenil. A partir de allí conozco los boletines de Auli y los libros que llevaba adelante con un término que hoy manejaba Daniel en forma intuitiva en muchos aspectos. Silvia empieza a hacer principalmente lo que hace Auli es ese rastreo y esa sistematización bibliográfica,
y empieza a generar espacios de comentarios sobre la literatura. Y hay un libro de ella que llega desde la época de la colonia hasta 1990. A diferencia de los 3 libros por los que yo paso en un proceso hasta llegar al tercero, que es el diccionario, ella en cada una de las fichas de los autores, más allá de la información objetiva, de datos, de biografía, de premios, de títulos de obras, de fechas, ella hace una valoración crítica. Yo en ningún momento quise hacer valoración crítica en ninguno de los 3 momentos de este proceso, porque mi objetivo fue rescatar y sistematizar todos los que publicaran para niñas y niños y que estuvieran en un lugar. 1990 es el final para el libro de Silvia y 1990 es el final para el libro de Magdalena Helguera también, con Asalto de Sapo, que me parece que es un libro que sería genial volver a reeditarlo, porque está editado además en un formato de tipología de letra, de formato de libro, que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con el año sabático y que tiene que ver con su investigación. Entonces, le falta quizás ese aire en las páginas de una lectura más amena para alguien que venga a la literatura infantil y juvenil a acercarse a través de ese libro para ver un gran tramo de la historia de la narrativa nacional, de la narrativa uruguaya. ¿Por qué hasta 2022? Y bueno, porque el año pasado yo cumplí 25 años de difusión y análisis de la literatura infantil y juvenil desde el 97. Entonces, como creo que las formas más lindas de festejar nuestros cumpleaños son autorregalarnos. Me encantan los regalos, pero también me encanta hacerme regalos. Y máxime cuando creo que cuando me hago un regalo, ese regalo también es regalar a otros, ¿no? Entonces, fue una forma de cerrar un ciclo, ¿no? Porque si bien había una vez se transformó en había una y otra vez, pero se cierra un ciclo de investigación, ¿sí? De investigación de datos, de investigación de cantidad, de investigación de registros y de creación de un corpus. Y ese corpus fue pensado también porque cuando vamos a, por ejemplo, el diccionario de literatura uruguaya, de esos 408, hay 20. Entonces, creo que son también formas de interrogarnos, ¿no? Porque todo lo que hacemos, lo hacemos desde un lugar que tiene que ver con un mirar. Y nosotros miramos y seleccionamos. Y cuando miramos y seleccionamos, recortamos. Y cuando recortamos, lo hacemos con ciertos criterios. Y esos criterios a veces son académicos o no. Son criterios, los criterios personales que tenga cada uno. Mi criterio fue la mirada inclusiva, de que estuvieran todos. Y que después el otro, que vaya a investigar, que vaya a hacer crítica, investigue a ver si todos los que están reseñados allí, toda su producción tiene calidad literaria. Que lo investiguen después. Publicados en el marco de la literatura infantil y juvenil están. A su vez, otro aspecto que en el viaje, en el bus para acá, yo miraba en la adenda, la primera publicación del 2003, que tiene en este momento 20 años, tuvo una adenda al final por el agregado de nuevos autores que conocí en ese mismo año. Y en la contratapa de la adenda yo señalo justamente que una de las observaciones que hacía 20 años atrás era que cuando se publicaba un libro para niños no se lo dotaba tan bien de la información del autor y de la información del ilustrador. Y que recién en algunas editoriales empezaban a darse los datos de los creadores. Y esto no es menor,
porque tiene que ver con registro, tiene que ver con generar memoria, tiene que ver con que no esté digregada la información en diferentes sitios. Si el escritor no tiene página web, encontrás diferentes reseñas biográficas en distintos sitios o en distintas solapas de libros, pero no la completa. Y eso no es menor, porque cuando la información está dispersa, la libertad del que pueda investigar o leer está dispersa. Y no tiene el acceso a toda la información. Y eso, para mí, que soy obsesiva por que se generen espacios, actividades y se generen acciones en donde se horizontalice la información y después la gente que haga lo que quiera con ella, pero que la información llegue al acceso, ¿sí? Y nadie se puede poner a investigar o a empezar a hacer crítica literaria si no conoce todo sobre lo que podría hacer investigación o crítica literaria. Entonces, lo decía hoy en el IFED, creo que todos los que estamos en la educación y vinculados al libro, somos agentes de transformación cultural y no nos podemos salir de ese rol. A veces lo somos conscientes, a veces lo somos inconscientes, pero somos agentes de transformación cultural. Y en la pequeña ámbito de acción que tengamos, tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ver con una cultura nacional y tiene que ver con las generaciones a las cuales el objeto libro para la infancia está destinado. Entonces, en esa línea fue creado este diccionario, en esa línea. Y por eso consideré que no cabía la posibilidad de que tuvieran cada ficha valoraciones críticas. Porque yo no me puedo poner en el lugar de que soy la única que puedo hacer las valoraciones críticas de todo lo... No, sería demasiada pedantería y demasiada petulancia. Y la verdad que no me gusta transitar esos caminos, ¿está? Sí me gusta la información y la democratización de esa información. Porque en la democratización de la información entiendo que es el camino para la construcción de conocimiento. Y no hay vuelta en ese sentido, ¿tá? Entonces, creo que el diccionario mismo abre ventanas, abre puertas, creo que abre líneas de investigación, creo que hay muchos autores que a veces no tienen la llegada al aula porque o no se reeditó su obra, o fallecieron, o ya no están dentro del círculo de lo mediático. Y creo que tenemos que ser lo suficientemente atentos, ¿no?, como para darnos cuenta de que no solo aquel o aquella escritor o escritora que está en los medios o que llegan o que están siendo publicitados sus obras, en eso no se resume la literatura infantil y juvenil nacional. Es mucho más la literatura infantil y juvenil nacional. Y creo que eso me parece que es uno de los elementos fundamentales. Y que como mediadores tenemos una gran responsabilidad al respecto. Porque no me gustan los monopolios y mucho menos en cultura. En cultura tiene que ser diverso, en cultura tiene que haber pluralidad, porque de ahí se juega aquello que decimos de generar el juicio crítico, ¿no? Bueno, va de la mano con la pluralidad, con la horizontalidad de la información, con la búsqueda de conocimiento, con la diversidad de los caminos y con no focalizar solo, resumir la literatura infantil y juvenil en una, dos o tres figuras, ¿no? Y porque además creo, y acá hay presente escritores y editores, creo que la literatura nuestra tiene una variedad y un nivel que bien podría
ayer, sin hacer infidencia, pero ayer nos reunimos por Zoom con las compañeras del jurado del Bartolomé, con Rosana Peveroni y con Marta Ascano, del Bartolomé en la categoría Libro Álbum y Literatura Infantil y Juvenil, para esta edición 2023, y decíamos justamente, valorando los libros que nos habían llegado, que si hiciéramos una mesa y los mezcláramos, ¿no?, en la mesa con otros libros extranjeros, estarían en igualdad de condiciones, ¿sí? Y si no fuera porque conocemos los nombres quizás, ¿no?, podrían no reconocer cuál es cuál, ¿no? Y acá tenemos a dos representantes de un libro álbum como El Rojo Orgulloso, que fue reconocido a nivel internacional. No solamente por la historia, sino todo el formato y el libro, en definitiva, como el libro álbum. Entonces, me parece que da lugar la literatura nuestra para la infancia y para la adolescencia como para investigarla, como para reseñarla, como para hacer crítica literaria, porque es la pata que quizás está faltando, ¿no? O le podemos quitar el quizás. Es lo que está faltando para acompañar, ¿no? Están los lectores, están los editores, están los ilustradores, los escritores. Está la movida, está faltando lo otro, ¿no?, que tiene que ver con ponerlo en la mira académica, en el buen sentido, ¿no?, para apuntalar también y para generar un cauce de literatura crítica, que ese es mi sueño, ¿no?, que sea el motor, o que sea el puntapié inicial, o que sea un mojón para que alguien, otros, investiguen, hagan crítica literaria, analicen los estilos de los autores, las temáticas que se repiten, etcétera, etcétera, etcétera. El libro ya le pertenece a los otros. Decenas de monografías de maestro de primera infancia. ¡Ahí está! Exacto. Claro. ¿No? Claro. Tiene que ser para los otros. No hay vuelta. Sí. Bueno, muchas gracias, Dinora. Y también, bueno, producto de una reciente tesis de maestría, tenemos el nuevo libro de Daniel, que resume también su línea previa también, porque no surge de la nada tampoco, claro, el estudio, ¿no? Va atando cabos de otras cosas y quizás cuaja o se consolidan nuevas visiones o nuevas más lo otro, ¿no? Así que vamos a conversar con Daniel acerca de Bien. Sí, yo sigo pensando en esta década del 90, de donde arranca Dinora, que ha sido un momento histórico en Latinoamérica muy trascendente, ¿no? En primer lugar, el afianzamiento del neoliberalismo, las formas de explosión en educación llevan a que los grandes bancos mundiales e iberoamericanos apuesten fuerte en los estados latinoamericanos y haya una masa de personas accediendo a la educación, ¿sí?, que estaban marginados hasta ese momento. Esa década creo que es fundamental, porque además coincide, que no es coincidencia obviamente, con la caída de las dictaduras. Es decir, las diferentes derivas que tuvieron las democracias en esa década hizo, junto con el neoliberalismo, que muchas editoriales que se dedicaban a publicar, llamémosle literatura para adultos, para distinguirla de este adjetivo infantil, reconvertieran su producción y se dedicaron exclusivamente a libros infantiles. Si sumamos a eso el desplazamiento de la palabra hacia la imagen, que es un proceso que ya viene de la década del 60 y que se afianza en los 90, tenemos entonces una prevalencia del libro como objeto atractivo, que tiene que ver con cuestiones de mercado, que tiene que ver con una especialización de la ilustración. El ilustrador pasa a ser
otro autor, no un autor secundario dentro del libro, ¿no? Sino que pasa a ser un autor paralelo. Entonces, tanto el texto lingüístico como el texto icónico tienen un diálogo a tal punto que cuando el texto está muy bien ilustrado, por eso un libro para niños sale muchísimo más caro, ¿sí? Cuando está muy bien ilustrado, genera una lectura paralela y otros significados adicionados al texto lingüístico. Toda esta cuestión que se desarrolla entre el 90 y el 2000, esa década es fundamental, conlleva una cuestión que veo como ideológica de base. Sin olvidarnos que el lenguaje mismo ya es ideológico y aún arrastramos cuestiones ideológicas y las reproducimos sin darnos cuenta, ¿no? Hablamos de sentimientos nobles y de sentimientos villanos, ¿no? Elevados y degradados desde la propia Edad Media, ¿no? Entonces, cuando alguien se pone a hablar de sentimientos nobles o de actitudes nobles, está reproduciendo ideológicamente una escala social que se ha venido sosteniendo sin modificación y sin una mirada crítica. Entonces, frente a toda esta cuestión, y sobre todo la cuestión ideológica de quién detenta el poder, o sea, quién posee el poder de la palabra, es lo que trato de establecer en esta tesis, que se transforma en este libro y que tuve la suerte de que Johanna fuera parte del jurado, ¿no? Esto es una rosca, no sé si se dieron cuenta. No de Bartolomé, pero... No, del jurado de la otro tesis, jurado, ¿no? Claro. otra lectura. Entonces, claro, tenemos que tenerlo claro eso, ¿no? O sea, hay que entrar en el círculo o estar afuera, ¿no? Sí. No cabe, claro, es el círculo de tiza caucasiano, de Brecht. Entonces, ¿qué ocurre con esta cuestión ideológica? Si soy autor, ¿no? Como adulto, porque la literatura infantil la hacen los adultos, de un texto infantil, voy a tratar de reproducir ideológicamente lo que me conviene para perpetuar ideológicamente una situación. Además, luego están las editoriales, que como bueno, aparece por allí con una nota de un autor uruguayo, Machado, que le censuran, me importa un culo, dice, ¿no? Un niño jugando al fútbol, se lo censuran totalmente, y él dice, y bueno, es mi trabajo, tengo que sacar esa palabra y poner otra cosa, ¿no? Entonces, las editoriales también ejercen una presión ideológica. Y luego tenemos que, cuando vamos a acercarle un texto a un niño, vemos si es parte de su formación posible, también estamos tamizando este proceso ideológico hasta que el texto le llega al niño, ¿no? Porque, ahí nombrabas doble mediación, que eso sí, es muy interesante. Claro, ¿no? Es decir, hoy hablamos de una tercera mediación porque que lo habíamos nombrado en algún momento, que tiene que ver con la editorial, ¿no? Por eso es decir, está el adulto que hace el texto, el adulto que acerca el texto al niño, y la editorial todavía que, bajo determinadas condiciones de mercado, dice esto se dice y esto no se dice, entonces, ¿qué texto le llega al niño? Además, si vemos en la diacronía, ¿no? La historia de la literatura infantil, las modificaciones que los textos tuvieron, esto muestra que hubo la necesidad de adaptar esos textos a las nuevas visiones que se tenían, las nuevas representaciones que se tenían de la infancia. Y es así entonces que lo que pretendo, lo voy a leer, capaz que lo escribo mejor que lo que lo digo, capaz que no, pero bueno, lo voy a leer. El texto infantil ha sido objeto de contaminación ideológica a lo largo de la historia de esta literatura. Disciplinas externas han determinado su especificidad y su legitimidad. La moral, la más importante de las disciplinas intrusas,
ha determinado que el texto vaya modificándose, produciéndose adaptaciones y pseudotextos, que es un concepto que desarrollo aquí y en otras partes anteriores, ¿no? de publicaciones, en virtud de la transmisión de valores. El adulto mediador entre el texto y el niño se convierte así en un cernidor de valores éticos y estéticos, promoviendo los textos que considera necesarios para su formación. Al mismo tiempo provoca que muchos temas sean tabús. ¿Por qué ocurre este fenómeno? El motivo es al menos doble y este ensayo intenta dar las respuestas. En primer lugar, el texto es transmisor de ideología y luego porque el adulto construye una idea de infancia que resulta o puede resultar beligerante con los intereses y gustos de niños y niñas. Partiendo de la categoría ideologema, es decir, una unidad mínima de significación que es capaz de encerrar contenido ideológico, se observarán las tendencias sociocríticas de la literatura infantil al hacer foco cómo lo social se inscribe en los textos y cómo la literatura es, antes que nada, una manifestación artística de carácter social, dado que el autor es una entidad imbuida de componentes sociales. Los conceptos que sostienen el universo crítico y teórico de la sociología de la literatura, sin adjetivos, aún no se han aplicado a la literatura infantil. Este ensayo lo intenta. La visualización de una cosmovisión emergente de los textos literarios infantiles debe desarrollar una mínima actividad teórica sistematizadora. Cuando nosotros vemos una carta, por ejemplo, ¿no? Que la ha mandado un autor a su amigo, a una amiga, y eso ha pasado a la literatura, nos muestra el carácter social de lo literario. Entonces, porque es una carta que iba dirigido a una sola persona, cuando la literatura, en verdad, va dirigido a un anónimo. No sabe el escritor quién lo va a leer, ni en qué tiempo, ni en qué lugar lo va a leer. Va a ser leído. Entonces, esa cuestión de pasar de la intimidad de la carta dirigida a alguien en específico a lo literario es lo que ha ocurrido con toda la literatura. En definitiva, alguien lo escribe para alguien y termina siendo de todos, pero que ese texto se ha ido modificando a lo largo de la historia y se ha convertido en estas últimas 2 décadas en manifestaciones semiológicas distintas. Por ejemplo, ¿qué es Harry Potter? ¿Es una saga? ¿Es una novela? ¿Es una película? ¿Es la autora dando declaraciones? Todo al mismo tiempo. ¿Qué es el sapo Ruperto? ¿No? ¿Es un cómic? ¿Es una novela? ¿Es un cuento? ¿Una canción? Es también todo eso al mismo tiempo. Entonces, la literatura infantil debe verse desde diferentes expresiones estéticas, ¿no? Porque ya no nos alcanza la idea de texto, ya solamente pensar en la ilustración ha desbordado la idea de texto lingüístico, es decir, estamos ante manifestaciones más complejas. Y si aún esto le sumamos lo multimodal, que es a lo que nos estamos acostumbrando ahora como textos, con más razón, ¿no? Hoy leemos una noticia y viene un video junto con el texto lingüístico. Es decir, hay manifestaciones semiológicas, de productos de significaciones que abarcan diferentes formas de expresión. Entonces, la literatura infantil está atravesando por toda esta situación y no nos podemos desprender, por ejemplo, de la imagen de Pinocho de Disney. Y cuando vamos al texto original de Lorenzo Lorenzini, ¿no? de Carlo Collodi, Pinocho, vemos que la figura de Pinocho es completamente distinta a la de Disney. La de Disney es un bebé, ¿no? Es decir, las proporciones de la cabeza son casi la tercera parte del cuerpo, es decir, que estamos ante una infantilización de lo infantil. En cambio, la marioneta de Carlo Collodi es realmente estilizada, ¿no? Es un dibujo que el propio autor realiza. Entonces, hay en la manifestación audiovisual un anclaje del significado
que debe ser estudiado desde el punto de vista sociológico. Y bueno, todas estas cuestiones son las que trato de abordar y que, retomando un poco lo que decía la compañera, lo que investigamos es, en definitiva, un límite. Y ahí decimos, hasta acá llegamos, pero habrá otros, o nosotros mismos, que tomaremos la posta, ¿sí? Y, bueno, seguiremos esa carrera con el palo en la mano. Entonces, lo que hacemos en cada investigación es establecernos un límite que permita redondear la idea, pero la idea que vamos a transmitir, pero de ninguna manera queda clausurado el sentido general de lo que se está investigando, porque aparecen nuevas manifestaciones, aparecen nuevos fenómenos y que, bueno, deben ser estudiados también. Lo único que hacemos es abandonar en determinado punto la investigación para que otros o nosotros mismos podamos continuar si es necesario hacerlo, si vale la pena hacerlo y sobre todo si encauzar desde el punto de vista crítico y teórico las manifestaciones de una profusión enorme que tiene la literatura infantil en la actualidad, ¿no? Que muchas veces resultan de baja calidad, de muy baja calidad artística, frente a otros que son realmente maravillosos, ¿no? Bueno, y continuamos Eso. con caleidoscopio crítico, que bueno, también resulta ser esto de tomar un tema, como decía Daniel, y mediante las herramientas o mediante diferentes visiones de lo que es el estudio, también tocaron diferentes temas, 6 de literatura nacional uruguaya, literatura infantil uruguaya, y 3 universal, con un colectivo que surgió de un curso privado, por así decirlo, pero que reunió participantes de diferentes ámbitos y de todo el Uruguay también, lo cual también es un hecho lindo porque siempre se concentra todo mucho en Montevideo y los que somos del interior quedamos un poco más allá. Y bueno, la virtualidad permitió conjugar esfuerzos, entonces a raíz de ese curso, más otros invitados como Dinora, Giovanna Piceda, Carolina, Claudia Díaz, digo, perdón, pudimos reunir este trabajo que no es poca cosa, y voy a leer un poquito el prólogo de Pablo Silva Lazábal, que dice: estos 9 ensayos son la punta de lanza o de arado para comenzar a desbrozar el pensamiento y aclarar una parte, aunque sea pequeña, de este inmenso territorio que es la escritura para niños y jóvenes. No hay en su génesis más que el deseo de saber más y de reflexionar sobre el objeto amado desde los más diversos puntos de vista. Se presenta para ello en 2 secciones, estas que dije, que son muy interesantes, todas distintas, todas con muy buen corpus, y del cual tenemos acá una compañera, la profesora Mariano del Cardoso, que va a contar brevemente acerca de su ensayo, que es muy interesante. Así que, bueno, gracias, Johanna. Sí, yo soy profesora de literatura y bueno, mi interés por la literatura infantil surge casi hasta por una necesidad, porque yo empiezo a trabajar en magisterio, con los estudiantes de magisterio en su último año de formación, tienen un curso de literatura, y bueno, ahí se me impuso la necesidad de, si bien el programa no es solamente literatura infantil, al contrario, en realidad las 2 últimas unidades, claro. es como muy pobre la presencia de la literatura infantil, hay 2 unidades al final, una para abordar la literatura que podríamos llamarle universal, tradicional, y otra unidad que es para trabajar la literatura infantil uruguaya, así, todo lo que hay. Bueno, entonces mi formación en ese aspecto había sido muy a pedal, podríamos decir. Y bueno, entonces cuando me entero del curso que iban a dar Daniel y Johanna, bueno, me anoto y bueno, fue muy enriquecedor el espacio, por toda la bibliografía a la que puedo acceder y bueno, compartir diferentes miradas sobre el hecho literario.
Y bueno, y sobre todo porque pudo cuajar esta idea de escribir un ensayo y bueno, y publicarlo. Que en mi caso es la primera vez que algo que escribo lo van a leer otros. Leer y citar. Y leer y citar, ahí va. Claro, porque uno no Bueno, sabe dónde va a llegar. sí. Después se enteró que estaba citada en un trabajo de análisis de literatura infantil, así que impecable. Y bueno, y para mí siempre fue como un desafío, porque pensar que los estudiantes en poquitos meses ya iban a estar, o mismo en su año de práctica, trabajando con literatura infantil en la escuela, que no siempre encontraban ellos espacios como para trabajar, dar clases de literatura en sus propias clases en la escuela. A propósito de eso, en realidad hay un ensayo, que es el de Giovanna Piceda, que ella habla justamente del maestro como mediador de lecturas, ¿no? Entonces, bueno, siempre había, o trataba de que en el espacio de la clase hubiese como un paréntesis de, bueno, ¿qué te gustaría dar o qué necesitas dar, ¿no? Entonces, como también desde mi parte había como un compromiso de constantemente estar buscando autores y textos que quizás en mi formación de grado no accedí o que fui como accediendo por diferentes circunstancias. Y bueno, para este ensayo lo que hice fue retomar algunas reflexiones que ya venía haciendo para esos cursos y fue que elegí trabajar con Juana de Ibarburu, particularmente con el cántaro fresco. En esa idea de mostrar cómo ciertos autores, como ella, y hay otros también en esta tradición, muestran una mirada de la infancia que parte desde su propia experiencia. Entonces eso me obligó a pensar también o a estudiar sobre la literatura autobiográfica, ¿no? Porque El cántaro fresco es un libro que puede entrar dentro de la categoría de la literatura autobiográfica. Chico Carlo también, por ejemplo, que es como el otro libro de Juana muy conocido, ¿no? Pensando en estas producciones que ella hizo para niños. Hay otros, hay obras de teatro, radioteatro, canciones para Verónica, otro libro de canciones que ahora... Natacha. Canciones de Natacha, que no han sido reeditados y que por ahí no son muy conocidos. Sí, no pasa lo mismo con Chico Carlo y con El cántaro fresco. Bueno, de esos dos yo elijo El cántaro fresco. Bueno, y ahí hay muy poco trabajo crítico sobre esta parte de su obra. No es casualidad, tiene que ver con eso que los compañeros decían sobre que no se valora digamos que la producción literaria infantil, o que se valora, pero si comparamos con los estudios que hay sobre Juana, sobre Lenguas de Diamante, sobre Raíz Salvaje, ¿no? Es realmente, o incluso hasta en los estudios que hay sobre su biografía, hay realmente una disparidad, ¿no? Y bueno, entonces el título de mi ensayo es la recuperación de la memoria, la infancia como paraíso perdido en el cántaro fresco, porque la idea, lo que yo intento mostrar, es cómo hay una idealización de la infancia, ¿no? Esa idealización que surge de una voz lírica que está como algo así como encerrada o como apresada en una vida adulta que no es del todo satisfactoria y que logra encontrar en esos espacios de recuerdos como un anclaje con una especie de felicidad, ¿no? Entonces voy mostrando, voy eligiendo algunos poemas del libro y viendo algunos temas que se repiten, ¿no? Por ejemplo, el tema de cómo la ventana aparece como un símbolo interesante, como hay un yo adulto, una mujer, o que está cuidando a su hijo, o está tejiendo al lado de la ventana, y lo que mira del lado de afuera le despierta los recuerdos de esa infancia lejana, ¿no? Y en general es un libro que, por ejemplo, se lo ha catalogado como dentro de lo que sería la teoría del sencillismo, ¿no? O sea, venimos de
una tradición literaria que es la del modernismo, ¿no? Con los escritores de la generación del 900, y ahí aparece Juana en la década del 20, rompiendo un poco con esa tradición literaria. Bueno, quizá con Lenguas de Diamante todavía hay elementos modernistas, ¿no? Pero ya con El Cántaro Fresco y con Raíz Salvaje se desprende de esa tradición. Y bueno, y estaría dentro de esta cuestión más como del sencillismo. Son elementos muy simples: un mueble para guardar la fruta, los pájaros que se comieron la fruta del huerto, los charcos que quedan en la calle después de llover, un grillo, un caracol en un ramo de rosas, ¿no? Entonces, esos pequeños elementos que le permiten a ese yo lírico, a ese enunciador, disparar, ¿no?, la memoria. Una mancha de humedad, ¿no? Bueno, en Chico Carlo, una mancha de humedad. Exacto. Y seguramente la elección también de la autora tenga que ver con mis orígenes como lectora, ¿no? Bueno, hace un ratito conversábamos con mi compañero que teníamos como orígenes similares. Cuando yo terminé la escuela, en el pueblo de donde soy oriunda, que se llama Santa Clara de Olimar, esa escuela la llamaron Juana de Barburú, porque, bueno, como ya casi todo el mundo sabe, ¿no? Juana vive en Melo hasta que se casa muy chica. El marido es un militar de carrera, y entonces empieza a deambular por diferentes pueblos y ciudades. Y bueno, y en uno de los pueblos donde viven un tiempo es ahí, en Santa Clara. Y bueno, está la casa de Juana. Límite, ¿no? Están al límite con entre 33 y Cerro Largo. Sí, ahí está. Bueno, entonces en ese año fue un año emblemático. Bueno, entonces representamos Los Sueños de Natacha, bueno, un montón de cosas que están ahí en mi imaginación, en mi recuerdo, en mi niñez. Entonces, y porque además Juana ha sido una de las autoras que ha persistido en las escuelas, ¿no? Me parece. Es un clásico, ¿no? Yo lo digo más como de manera intuitiva, pero ha sido un clásico, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante mostrar desde elementos de la teoría literaria, ¿no? Bueno, cómo analizar un poema, por qué es un poema, y es un poema narrativo, es un poema en prosa, no es un poema canónico, en verso, ¿no? Sino que son, uno los mira y parecen relatos, pero en realidad no, porque no tienen una anécdota narrativa, ¿no? Y el tema del libro, el tema principal, es la infancia. O sea, uno puede rastrear, bueno, está el tema de la naturaleza, está el tema de la reflexión poética, acompañando, pero siempre está ahí en la cuestión está que es una manera también de crear una mirada de la infancia. Y también tenías otros autores. Eso también, iba a decir, ¿no? Sí. Y también ahí planteo que en esta línea del autobiográfico y de mostrar las infancias desde una autorreferencias, ahí están, Julio Cedar Rosa, que también es de 33, con Buscabichos, Morosoli y con Perico, ¿no? Son como ahí dos referencias de la literatura clásica, ¿no? Y Aparaín. Bueno, y Aparaín más acá, ¿no? Pero bueno, todos tienen en común que no son escritores que uno catalogue como escritores de literatura infantil, ¿no? Son escritores. Y en su corpus, ¿no? En su producción, además incorporaron estos libros, ¿no? Que era un poco también la característica de esa etapa, también los renombrados escritores escribían también algo para niños, si no, claro, tenemos autores que se dedican a específico, ¿no? Parte de esta. Sí, yo igual sigo cuestionando la cuestión uruguaya, ¿no? Si podemos hablar de una literatura nacional, no sé, incluso si para adultos, ¿no? Si pudiéramos hablar cuáles son las características de la uruguayicidad, ¿no? Para determinarlo, ¿no? Está complejo. Es un tema teórico complejísimo porque Uruguay en verdad es un invento político, ¿no? Entonces, claro, si no fuera por los Ponzoni, por más que nos declaremos independientes, írritos, nulos y disueltos,
está la cuestión de qué es lo uruguayo en la literatura, haber nacido en este territorio. Bueno, es un criterio. No sé si es suficiente para hablar de literatura uruguaya o literatura nacional menos todavía, pero bueno, son cuestiones que tenemos que ir viendo, ¿no? Y claro, dialogar. ¿A qué se dedican ustedes? Bueno, Bueno, acá tenemos al director del MACA, al editor de Modisqueta, Alejandra, escritora del Rojo Orgulloso,